Jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de cívica y vamos a empezar con el tema de axiología. Así es, la axiología es el tema que el día de hoy vamos a explicarles. Y bueno, pues, ¿qué es la axiología? La axiología viene del término axios, lo que es valioso o es estimable. Y logos es ciencia, tratado, estudio, conocimiento. Por lo tanto, la axiología es la teoría del valor, ¿sí? Es la teoría que estudia los valores. Esa es la axiología, es la ciencia que se encarga de estudiar los valores. Ahora, bueno, siempre han dicho, ¿no?, que no hay valores. No, sí hay valores, sino que quizás los valores negativos son más que se expresan en la sociedad que los valores positivos. De allí que las personas creen que no hay valores. Ahora, cuando dicen estamos en crisis de valores, allí quizás puedan acercarse a la verdad, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque los valores son positivos y valores negativos. Y en razón a eso es lo que vamos a conocer todo este mundo de la axiología. Pero para ello es importante saber el acto o experiencia contemplativa. Sí, ¿qué es el acto o experiencia contemplativa? Es cuando tú no te pones ni a favor ni en contra de la existencia de un objeto. Simplemente describes, ¿no? Ves, escuchas y no te pones ni a favor ni en contra, solamente lo contemplas. O sea, te limitas a contemplar el acto, el hecho, lo que tú ves, lo que escuchas, ¿no? Eso es el acto o experiencia contemplativa. El siguiente paso es los juicios de existencia. ¿Qué son los juicios de existencia? Es cuando tú haces referencia a las características del objeto, sean primarias o secundarias. Aquí, en los juicios de existencia, sí haces, ¿qué cosa? Referencia a las características, o sea, las propiedades primarias o secundarias de un objeto. Ejemplo, esta plaza es denominada Daniel Alcides Carrión García. ¿Ve? Yo estoy emitiendo un juicio de existencia. ¿Por qué? Porque existe esta plaza. Hay esta plaza y su nombre es Daniel Alcides Carrión García. ¿Ve? Eso es un juicio de existencia. En cambio, en el acto de experiencia contemplativa, solo me pongo a contemplar. No digo nada a favor, no digo nada en contra, simplemente contemplo. Y el acto de contemplar es algo que nos falta como jóvenes, como señoritas, ¿no? Porque nosotros no contemplamos. Lo que a veces es pasar el momento y rápido, pero es necesario contemplar, o sea, mirar, eh, entrar en los detalles, ¿no? Somos una sociedad que pasa rápido las cosas y no, hemos dejado de contemplar. Es importante contemplar un hecho, un objeto, una persona, para emitir qué cosa, un juicio de existencia. Ahora, también existe el acto o experiencia valorativa. Acá sí el sujeto se pone a favor o en contra, lo acepta o rechaza, el hecho, el objeto, se acerca o se aleja de él. Por ejemplo, cuando todos te dicen, quédate en casa, porque nosotros no podemos, reza acá en la campaña que da el personal de salud. Entonces aquí algunos aceptan la medida, otros la rechazan. Otros simplemente ponen una actitud apática. Cuando haces eso, ¿no? Cuando tú rechazas o aceptas algo que se te dice, eso se llama acto de experiencia valorativa. Valoras de manera positiva, negativa, te alejas, lo rechazas, te distancias o te acercas al hecho o al objeto. Otro elemento clave son los juicios de valor. ¿Qué son los juicios de valor? Es cuando tú, ¿no?, manifiestas aceptación o rechazo con respecto de un objeto, ¿no? Por ejemplo, lo que están entregando víveres, ¿no?, alimentos por esta cuarentena a los más necesitados. Entonces hay personas que emiten, ¿qué cosa? Un juicio de valor, ¿sí?
Y algunos aceptan, dicen, está bien que se haga eso, está bien que se le dé a los más necesitados. Pero otros también rechazan. ¿Por qué? Porque consideran que se está repartiendo a personas que tienen, a personas que de una u otra manera están afrontando porque tienen un mejor nivel económico. Entonces los juicios de valor es todo lo que tú emites a favor o en contra de un hecho, de un acto, de una persona. Esos son los juicios de valor. Ahora, para nosotros tener un acto de experiencia contemplativa, para tener un acto, un juicio de existencia, para tener una opinión valorativa o para emitir un juicio de valor es necesario ¿qué cosa? Un sujeto. Sí, un sujeto. ¿Quién es ese sujeto? Es la persona, ¿qué cosa? Que se relaciona con el objeto. Es la persona que rechaza o acepta un hecho, una situación, es decir, somos nosotros, el sujeto, sí. Y es importante dentro de la axiología que haya un sujeto. Ahora, este sujeto, ¿sí? Este sujeto eh, rechaza algo, acepta algo, opina algo, ¿en razón a qué? En razón a un primer componente que se llama el componente afectivo. Nosotros aceptamos o rechazamos un objeto, un hecho, ¿no? A una persona por un tema afectivo que puedo tener con la persona, ¿sí? Es decir, la afectividad. Cuanto más amo, sirvo sin poner excusas, ¿sí o no? El amor hace que uno dé, pero la parte afectiva también está incluida el odio, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, por odio, por resentimiento, no queremos, o porque no nos llevamos bien, ¿no? O sea, es un asunto afectivo, no hacemos grupo con tal persona. O no nos llevamos y por lo tanto me alejo de tal persona. ¿Por qué? Porque hay un elemento afectivo, un componente afectivo de odio, de resentimiento, de venganza, de celos, de ira, de sentimiento, para que tú simplemente no estés con esa persona, no hagas trabajos con esa persona, o no te juntes con esa persona. Como también hay personas que tú aprecias, quieres, haces trabajos de grupo con ellos, son tus amigos, tu grupo. Entonces, eso también es un valor, ¿qué cosa? Afectivo. Todo eso. Ahora, miren, para que nosotros digamos un juicio de existencia, un juicio de valor, un juicio valorativo, ¿no? Este elemento es clave, ¿eh? La afectividad es clave. Por ejemplo, ¿qué padre o madre va a decir que su hijo es algo negativo? No, pues difícil. ¿Por qué? Porque es su hijo, pues es su hija, es un elemento afectivo que influye en él o en ella para que no, o sea, no. En cambio, los que no tienen vínculo afectivo, quizás puedan ser más objetivos y decirle las cosas tal como son a las personas. Otro elemento del valor que es importante como componente es el asunto activo. ¿A qué se refiere el asunto activo? Se refiere al conjunto de necesidades e intereses o motivos que orientan la valoración del sujeto. Es decir, nosotros valoramos en razón a las necesidades. Yo necesito esto, por eso lo valoro. Yo me intereso en esto, por eso lo valoro. Tengo un motivo para hacer esto, por eso lo valoro. Entonces las personas que tenemos necesidades, por eso hacemos las cosas. Tenemos intereses, por eso hacemos las cosas. Y por lo tanto tenemos motivos. ¿Para qué? Para valorar o desvalorar también. Otro elemento es el elemento intelectual. O sea, nosotros discernimos el valor de una cosa a través de un proceso racional. Y aquí evaluamos los pro, ¿no? Los pro y qué cosa, también los contra de algo, de un objeto. O sea, antes de que tomes una decisión, tú tienes que evaluar los beneficios y los perjuicios, lo bueno y lo malo, porque todo elemento axiológico, todo elemento de valor tiene sus asuntos buenos y sus asuntos malos. Entonces tú tienes que al final tomar una decisión al momento de ¿qué? Al momento de emitir un juicio de valor, al momento de decir una experiencia valorativa. Tiene que tener en cuenta qué cosa.
la parte intelectual. Ahora bien, si hay un sujeto que valora, que rechaza o acepta, también existe un objeto. ¿Y quién es ese el objeto? El objeto es todo hombre, animal o cosa, es decir, todo objeto concreto, situación, circunstancia o idea, todo objeto abstracto. Entonces, la axiología tiene un sujeto y un objeto, ¿sí? Y ambos se interrelacionan, ambos están ahí de manera permanente haciendo sus convivencias, ¿para qué? Para que podamos tener razones por las cuales aceptamos ciertos valores, desechamos otras, motivos por los cuales aceptamos ciertos valores y otras no, y también emociones, afectos, sentimiento para valorar algo o simplemente para despreciarlo. El valor tiene sus características, ¿sí? ¿Cuáles son las características del valor? Bueno, en principio, el valor es algo objetivo, porque los valores existen independientemente del sujeto, están afuera, ¿no? Y no se altera su esencia, ¿no? Como dice, al pan pan, al vino vino. Eso es objetividad, decir las cosas tal como son. Ahora, los valores también tienen polaridad, es decir, todo tiene su contravalor. Hay un valor positivo y un valor negativo. Tenemos lo bueno y tenemos lo malo, tenemos lo útil y tenemos lo inútil, tenemos lo importante y lo tenemos lo intrascendente. Todo valor tiene su polaridad. Si hay amor, ¿cuál es su polaridad? Su contrario, odio, por supuesto. Si hay armonía, ¿cuál es su polaridad? ¿No? Resentimiento, ¿ve? Todos los valores tienen ¿qué cosa? Su polaridad. Si hay solidaridad, ¿cuál sería su polaridad? La apatía, ¿no? Entonces todo valor tiene su contra. Los valores tienen jerarquía, es decir, hay valores que damos mayor importancia que otros valores. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de valores y su jerarquía, ¿no? Para algunos será pues el respeto lo máximo, para otros será la justicia, para otros será la igualdad, o quizás la lealtad. O sea, esta pirámide de valores no es absoluta, ¿no? No es absoluta. Para algunos la lealtad será lo máximo, o sea, la base. Para otros será pues la igualdad la base. ¿Por qué? Porque la jerarquía de valores para ciertos individuos y ciertas sociedades son muy distintas. El valor también tiene grados, o sea, los grados son los valores que captamos con diferente intensidad. ¿Cuándo podemos considerar dos cosas de modo positivo, pero una más que otra? Por ejemplo, todos amamos a los animales, ni qué decir, ¿no? Todos amamos. Pero a algunos animales amamos más que a otros. Por ejemplo, algunos amarán más pues al caballo, ¿no? Y un poco menos a la vaca, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque hay un grado. Y los valores tienen un grado, inevitablemente. Ahora bien, si hay jerarquía de valores, significa que en nuestra sociedad hay valores que son más importantes que otros. Hay valores que son polarizantes. ¿Por qué? Porque todo valor tiene su contrario. Eso tienes que aceptarlo. Y tenemos que ser lo más objetivos posibles. O sea, decir las cosas como son. Si es mentiroso, es mentira. O sea, es mentiroso. Pues no puedes tú disfrazar la mentira. Si es un asunto de robo, es robo, pues tampoco no, o sea, el valor tiene que ser objetivo, ¿sí? Y el valor también tiene que tener un grado, o sea, a todos no queremos por igual, no, siempre hay personas que apreciamos más que a otras. Y lo mismo pasa con situaciones diversas, ¿no? Algunos apreciarán la clase más que otras, o sea, no hay clase perfecta, no hay persona perfecta, porque todos tenemos un grado de valoración, ¿sí? Eso fue la clase de hoy y bueno, pues ¿hay tarea? Por supuesto que hay tarea, claro. Y vamos a explicarte en qué consiste la tarea para esta ocasión. Bien, en tu cuaderno vas a desarrollar lo siguiente. Vas a ilustrar un ejemplo de cada característica del valor, ¿sí? Un ejemplo de cada característica del valor. O sea, vas a dibujar un ejemplo de objetividad. ¿Sí? Un ejemplo, dibujas en tu cuaderno de objetividad. Vas a dibujar un ejemplo de polaridad. Vas a dibujar un ejemplo de jerarquía de valores. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es el valor base?
o sea, el valor que es más importante para ti, pues. Y luego pones el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Eh? Y luego vas a dibujar un ejemplo de grado, o sea, una característica del valor en su grado, ¿no? Porque nosotros queremos, quizás tú quieres más tu peluche que a tu laptop, o quieras más a tu televisor que a tu juego de PlayStation. O sea, en fin, ¿no? Tenemos ejemplos a escoger, ¿sí? Esa es la tarea que tienes que hacerla en tu cuaderno y esperamos que lo hagas bien. No te olvides, ilustre un ejemplo de cada característica del valor. Eso es todo. Eso fue toda la clase. Hasta luego, chicas. Hasta luego, chicos. Cuídense y nos vemos en la siguiente.